Muy buenas noches, pastores. Tengan ustedes, les damos la bienvenida a esta plataforma de cosecha. Hoy tenemos, como todos los viernes, diálogo teológico y vamos a orar para dar inicio a esta reunión bendiciendo el cuerpo de Cristo. Y le voy a pedir al pastor Heredia Pardo que nos dé una palabra de bienvenida para esta noche. Pastor Heredia, bendiciones. Gracias, varón de Dios, Alberto Morales. Gracias, Pastor Adrián y los hermanos pastores que están ingresando. Consuelo Hernández desde México, gloria a Dios. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias por esta maravillosa oportunidad que tú nos brindas, oh Dios, de reunirnos, congregarnos en esta plataforma Cosecha Intercontinental y tener un tiempo, Señor, para reflexionar sobre tus mandamientos y estatutos y podernos bendecirnos tú con la instrucción necesaria que requerimos para el avance de nuestra vida en el reino de Dios. Y puedas bendecir, Señor, a los consiervos, Señor, que nos ven por las redes sociales. En el nombre de Jesús. Amén. Adelante, pastor. Gracias, pastor Heredia. Hoy vamos a tener este diálogo teológico y le dejo el tiempo a el pastor y ministro Adrián Espinosa con el tiempo para esta noche. Pastor, adelante, le escuchamos. Gracias. Gracias, Pastor Alberto, y buenas noches con cada uno, con cada una de los presentes que estamos acá. Damos gracias a Dios por la vida, la salud, la familia. Damos gracias a Dios que podemos estar aquí juntos, ¿no? Y en armonía. Y porque lo que nos une es la palabra de Dios. Y aquí estamos para este diálogo teológico, bíblico, que tenemos todos los viernes, ¿no? Gracias a Dios que estamos presentes. Y vamos a comenzar entonces. Ahí tenemos la presentación. Y ahí tenemos entonces el modelo de Jesús, hacedor de discípulos, ¿no? Tenemos ahí la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 15, y los versículos 7 y 8, ¿no? Dice la palabra de Dios, si permanecéis, ¿no? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Pastor Adrián, su micrófono. Bueno, ya, seguimos. Entonces, aquí tenemos, en este pasaje bíblico, tenemos aquí el modelo, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él es separado de Cristo, no podemos hacer, ¿no? Por lo tanto, Jesucristo es nuestro modelo, ¿no?
y si permanecemos en Él, vamos a poder también perseverar, ¿no? Como discípulos de Cristo, ¿no? Entonces, en esta noche quisiéramos hablar en cuanto al discipulado, las creencias y también las convicciones, ¿no? Quisiéramos hablar en cuanto a esos temas, pero primeramente vamos a ver algunos. La siguiente, puede pasar Pastor Heredia, el siguiente. El modelo de Jesús, hacedor de discípulos, ¿no? Vemos la exposición en la sinagoga de Capernaum. Marcos 1, 21, 22, ¿no? Su mensaje, el mensaje de Jesús que Jesús presentaba, siempre era un mensaje muy atractivo, ¿no? El mensaje de Jesús se caracterizaba y causaba mucha admiración, ¿no? Su mensaje causaba mucha admiración. También era persuasivo, ¿no? Y estaba de autoridad, ¿no? Entonces, un mensaje que demostraba el poder de Dios, ¿no? Entonces, seguir el ejemplo de Jesús. ¿Por qué el mensaje de Jesús se distinguía de los demás, ¿no? De los fariseos, de otros maestros. ¿Por qué Jesús se caracterizaba su mensaje? Porque tenía autoridad. Es decir, que él vivía el mensaje, ¿no? Él era el ejemplo del mensaje y después lo enseñaba, ¿no? Eso es muy importante rescatar para ser modelo también en el discipulado, al estilo, ¿no? Al modelo bíblico, al modelo de Jesús, hacer que los discípulos se parezcan más a Cristo, ¿no? Y por eso aquí tenemos un modelo discipular cristofórmico, ¿no? El modelo de Cristo. Y seguimos avanzando, seguimos avanzando. ¿O eso es todo? Eso es todo, creo, ¿lo pasó Heredia? Hay uno más. Gracias. El modelo de Jesús, hacedor de discípulos, ¿no? Bueno, recordamos el pasaje que al inicio hemos tenido de San Juan 15, ¿no? Que Jesús es el árbol, Él es el árbol y nosotros somos las ramas, ¿no? Separado de Cristo, no podemos hacer nada, ¿no? Por eso el modelo que tenemos en el discipulado es el seguimiento a nuestro Señor Jesucristo. Ya, eso lo dejo como introducción para ir meditando, reflexionando en nuestras casas. Y quiero pasar ahora a hacer una pausa y ver el tema de las creencias, ¿no? En cuanto a las creencias, a las convicciones en el discipulado, ¿no? ¿Cómo discipular creyentes
que tengan la plena convicción de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Como decía el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído, ¿no? Tener esa convicción a la altura del apóstol Pablo, ¿no? Yo sé en quién he creído, ¿no? Esa convicción quisiera, al menos en mi persona la quisiera tener, ¿no? Yo sé en quién he creído, ¿no? ¿Cuántos en esta noche pueden tener convicciones profundas, convicciones en la palabra de Dios, que puedan decir como Pablo, ¿no? Yo sé en quién he creído y estar dispuesto hasta ir hasta la muerte, ¿no? Estar dispuesto al sacrificio, ¿no? Estar dispuesto al servicio, ¿no? Entonces, esa convicción es muy importante. Entonces, vamos a empezar por el discipulado, ¿no? ¿Qué es el discipulado? El discipulado es un proceso, ¿ya? El discipulado no es un acto, no es un evento. El discipulado es un proceso. Entonces, discipulado no es los cursos, no es la academia, ¿no? Discipulado tampoco es el contenido, ¿no? No son los libros, no son los cursos. Discipulado va más allá, va más allá. Hay muchos creyentes que dicen, ya terminé mi discipulado. No, eso no es discipulado. El discipulado es para toda la vida, ¿no? En el discipulado no hay graduación. Entonces, por lo tanto, es importante que nosotros podamos partir de esas premisas, de esos fundamentos, que la salvación es instantánea, la salvación es un acto, pero el discipulado es un proceso, ¿no? Es toda la vida. Así que no hay graduación. No es que ya terminé discipulado a 1, ahora voy al 2, al 3, ¿no? Ya parece como Rambo la película, ¿no? Rambo 1, Rambo 2. No, en el discipulado no hay protagonismo. El discipulado es todo un proceso en el que el Señor nos llama, ¿no? A la obediencia. El Señor nos llama a poder seguir sus pasos, ¿no? Eh, Ahora vamos a pasar a las creencias. ¿Qué cosas son las creencias? Las creencias son el que yo puedo creer en algo o en alguien, ¿no? Hay creencias, hay ideologías en que yo puedo creer, ¿no? En una persona o puedo creer en alguna idea, ¿no? En algunas ideologías, ¿ya? Ahora, la Biblia dice que hasta el diablo también es creyente, ¿no? Los diablos son buenos creyentes, ¿no? Entonces, es importante también hablar de las convicciones, ¿no? ¿Cómo, la pregunta para esta noche que tengo, que lo vayan anotando, es cómo pasar de las creencias a las convicciones? Por ejemplo, Japón es el primer país de suicidios en el mundo. Y es un país que es de alta tecnología, ¿no? Es un país
donde es muy, muy adelantado. Pero mira, tienen tanto conocimiento, tantas creencias, que la vida no le importa nada, ¿no? Entonces, imagínense, ellos tienen creencias, pero no tienen convicciones. Lo mismo en Finlandia, ¿no? Finlandia es uno de los países donde la educación es la primera en el mundo, pero sin embargo hay suicidios, ¿no? Es la segunda ciudad donde hay suicidios, ¿no? ¿De qué vale tanta creencia, tanto conocimiento? De primera en el mundo, y la ciudad, la nación está llena de suicidios, ¿no? Lo mismo en Noruega, ¿no? Noruega es un país muy, muy avanzado, muy adelantado, y es el tercer país de suicidios, ¿no? En el mundo, ¿no? Por la falta de convicciones, ¿no? Por eso es muy importante tener convicciones, y hay que definir, ¿no? ¿Qué es la convicción? Por ejemplo, un ejemplo de convicción es el ciego Bartimeo, ¿no? Él dice, yo sé, yo no sé que si Jesús es pecador, lo único que sé que Jesús me salvó, ¿no? Me sanó. Yo era ciego y, y ahora veo, ¿no? Ahora, mire el contexto, ¿eh? El ciego estaba en el Sanedrín, estaban con los maestros de la ley, y el ciego le dice, no, Jesús es pecador, y un pecador no puede hacer milagros. Y él enseña teología, mire, ¿eh? Él no fue a ninguna escuela teológica, pero está con los teólogos y le dice, mira, yo no sé si es pecador, lo único que sé es que él me sanó, ¿no? Ahora no veía, ahora veo. Y lo mandan a callar, ¿no? Porque era prohibido que cualquiera pueda dar cátedra en la sinagoga. Él no tenía ninguna autoridad. El ciego no tenía ninguna autoridad de enseñar a los maestros de la ley teología, ¿no? Porque ya le estaba hablando que yo no sé si es pecador, lo único que sé es que él me sanó. Yo era ciego y ahora veo, ¿no? Esa convicción, porque en ese contexto lo podían matar al ciego, ¿no? Pero él tenía la convicción de que había experimentado, ¿no? Y él estaba dispuesto a morir. Entonces, la Biblia dice, la fe es la certeza, ¿no? La convicción que no se ve. Entonces, nosotros, las creencias se demuestran con argumentos, pero las convicciones se demuestran con la vida, ¿no? Con un estilo de vida. Entonces, perdón, necesitamos pasar de las creencias a las convicciones, ¿no? Esta va a ser la pregunta que vamos a reflexionar esta noche, en este diálogo. ¿Cómo pasar de las creencias a las convicciones, ¿no? Entonces, en el discipulado tenemos la bendición de poder ser los maestros, ser los pastores y tener el cuidado de la grey, ¿no? En la formación, ya que Efesios 4:11 dice que Dios levantó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos, ¿no? Para entrenar a la iglesia, ¿no? A los creyentes.
y para que ellos desarrollen una profunda convicción, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los testigos de Jehová, tienen una convicción bien interesante, ¿no? Ellos salen a evangelizar, así sea lluvia, sol, los testigos de Jehová salen. En 40 años de ministerio, yo nunca he visto un evangélico tocar puertas, visitar. Es muy poco, muy poco. Bueno, eso solo pasa en Perú. Yo sé que eso no pasa en México, en Argentina, en otros lugares. Eso solo pasa en Perú. Pero miren la convicción que ellos tienen, ¿no? Ellos salen a visitar, así sea día, noche, y están tocando puertas, ¿no? Y todos los días, ¿no? Esa convicción que ellos tienen, aunque sea equivocada, pero tienen esa convicción, ¿no? Por ejemplo, el Che Guevara. El Che Guevara era ministro en Cuba. Fidel Castro lo nombró como ministro, pero él creyó en una revolución, aunque estaba equivocadamente. Entonces, una convicción es creer profundamente hasta que esté dispuesto a dar la vida, ¿no? Esas convicciones pueden ser religiosas, como el caso de los musulmanes, ¿no? Tienen unas convicciones extremas y ellos dan la vida. Pero muy poco se ven los evangélicos. Un evangélico murió por sus convicciones, ¿no? Muy poco se ve, ¿no? Yo conozco a muchas personas en América Latina que han dado su vida por el evangelio, pero no necesariamente son evangélicos, ¿no? Es muy poco escuchar, oír un evangélico dar su vida, salvo en los países comunistas, ¿no? Salvo en los países de la China o musulmanes, que sí están dispuestos a dar su vida, ¿no? Pero en América Latina es muy poco las convicciones que eh, los creyentes pueden asumir, ¿no? A un compromiso donde ellos pueden dar testimonio de su fe, ¿no? De ser luz en el mundo, ¿no? Esa vocación apostólica de ser luz en el mundo, ¿verdad? Entonces, en esta noche, la pregunta que podemos conversar es cómo pasar de las creencias a tener convicciones, ¿no? Ya hemos dicho que las creencias se manifiestan por argumentos, pero las convicciones se manifiestan por un estilo de vida, ¿no? Entonces, eh, como discípulos de Cristo, nosotros tenemos convicciones en las que seguimos, ¿no? A nuestro Señor Jesucristo y estamos dispuestos a dar la vida, ¿no? Estamos dispuestos a, como decía un héroe nacional acá en Perú, decía, estoy listo hasta quemar el último cartucho, ¿no? Dice, yo voy a luchar, yo voy a pelear, voy a defender mi patria hasta quemar el último cartucho, decía, ¿no? O otro héroe decía, ¿no? Si yo tuviera 1000 vidas, con gusto las daría, ¿no? Entonces, la tarea discipular que tenemos nosotros como pastores del rebaño, como pastores del pueblo de Dios, es cuidar al pueblo de Dios, cuidar y entrenarlos, ¿no? Entrenarlos para que ellos sean siervos, ¿no? Ya el mundo los ha ganado la batalla y el mundo habla de liderazgo, ¿no?
Ahora, eso no es malo, ser líderes, pero la Biblia nos manda a que formemos discípulos siervos, que estén dispuestos a servir, ¿no? Y eso muy poco se ve. Una vez estaba visitando una iglesia y le dije al que está en la puerta, buen día, siervo. No, no, yo soy líder, me dijo, no, no soy siervo. La próxima que me dices, siervo, no te voy a dejar entrar, me dijo, me amenazó todavía, ¿no? Hoy todos quieren ser líderes, ¿no? No quieren servir. Pero nuestra tarea como pastores, tenemos que formar discípulos siervos, ¿no? Que estén dispuestos a servir, que estén dispuestos a dar la vida. Y ese es el modelo que Jesús levantó, ¿no? A sus discípulos, comenzando de Andrés, Natanael, Pedro y otros más. Vemos, por ejemplo, Pedro está lleno de buenas creencias, ¿no? El apóstol Pedro está lleno de creencias y dice, Señor, yo no te voy a negar, ¿no? Y aun cuando pregunta a Jesús, ¿quién es Cristo? Nadie responde, solo Pedro. Dijo, Pedro tenía unas creencias únicas, ¿no? Legítimas, verdaderas, genuinas, pero sin embargo, negó a Jesucristo. Pero cuando vemos a un Pedro lleno de convicciones, él es el primerito en decir, ¿no? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Y lo va a decir en el Sanedrín, ¿eh? Donde está dispuesto a que le corten el cuello, ¿no? Decir en ese contexto del Sanedrín, obedecer a Dios antes que a los hombres, eso era perder la vida. Pero la convicción de Pedro, de pasar de las creencias a ser un Pedro que decía, no podemos dejar de hablar de Jesucristo, ¿no? No se puede, no puedo hablar, no se puede dejar de hablar de Jesucristo, ¿no? No se puede negar a Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿cómo Pedro, de un Pedro débil, pasó a unas convicciones fuertes, ¿no? Que hizo que él podía pararse en el Sanedrín y dar la vida, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hoy día tenemos que, nuestra tarea pastoral, nuestra tarea de entrenamiento, de formar discípulos siervos, ¿no? Con el carácter de Cristo, ¿no? Con ese modelo cristológico en la que cada discípulo puede modelar, ¿no? De ser ejemplo, como hemos dado nuestra cita, ¿no? En Juan 15, ¿no? 7 y 8. Ese modelo cristofórmico en la vida discipular va a ser una bendición hoy en día, ¿no? Así que la pregunta que les vuelvo a repetir para esta noche, este diálogo, si podemos hacerlo, por favor, es cómo pasar de las creencias a las convicciones, ¿no? ¿Cómo yo puedo pasar de las creencias a las convicciones? Ese puente, ¿no? Que mencionas, pastor, sobre ese texto bíblico que del ciego, ¿no? O sea, pasar de la creencia a las convicciones es muy, muy interesante porque este ciego tiene una convicción que de tal manera que él es expulsado, ¿no? De ese espacio como judío, como del Sanedrín, casualmente por su experiencia, ¿no? O sea, si no hay experiencia, no puede haber convicción. Si todo es conocimiento mental, si todo solamente es una vivencia de información, entonces lo que nos va a dar convicción es la misma
la experiencia, no la vivencia, no la experiencia, la vivencia, el conocimiento esté interiorizado, pero se va a llevar a cabo a través de mi experiencia, de mi comportamiento, de mis hábitos. Y entonces eso va a generar conmigo mismo una experiencia, porque la experiencia en sí misma, conmigo nadie me la va a contar, ¿no? Sino es algo que yo puedo contar porque yo lo viví. Eso genera convicción. Creo que el puente, ¿no?, entre la creencia y la convicción es la combinación, ¿no?, de la información con la vivencia que uno va teniendo, ¿no?, del conocimiento adquirido, ¿no? En este caso, el ejemplo es el ciego, ¿no? Si otro puede seguir comentando, apreciando, no sé, está la sala para tener este diálogo de apreciación y compartir. Pastor Johnny, ¿qué nos puede comentar? ¿Qué nos puede decir, Pastor Johnny? A la expresión de este puente que debemos tener entre la experiencia, perdón, entre la creencia y la convicción, conforme a lo que está exponiendo el pastor Adrián Espinosa. Claro que también tiene que ver lo que es, ¿no?, la experiencia, ¿no? Para poder entrar a una convicción, creo, ¿no? Ya que de creer a la convicción está, es un paso a otro paso, ¿no? Entonces, eh, es algo que se forma, ¿no? Que es moldeado, pienso yo, en el corazón, ¿no? Para poder, como decía el pastor en antes, ¿no? Hablaba del discipulado, que es un proceso, ¿no? Estamos llamados a ser siervos también, ¿no? Y es un proceso todo eso, ¿no? Pienso que como el pastor Adrián también, que es un proceso, ¿no? Es un proceso de, de poder formarnos, ¿no? Formarnos, ¿no? Ser moldeados, podría emplear esa palabra, ¿no? Eh, puedo, puedo aportar eso, pastor. Gracias, pastor. Pastora, sierva de Dios, Rosa Rodríguez, ¿tiene alguna apreciación, por favor? Gloria a Dios. Hermana Rosa Rodríguez. Pastor Luis Alberto, Dios te bendiga, tu apreciación, tu comentario al respecto de este tema muy interesante. Yo creo que el pastor Adrián tocó un punto bien importante acerca del libro de Juan, y también me llama la atención de la historia de Bartimeo, hablándolo de cerca de lo que comentaba el pastor Adrián. Yo creo que nosotros somos los pámpanos que damos fruto, ¿sí? Y creo que es bien importante
como lo he comentado en todos estos espacios de los viernes, de seguir escudriñando la palabra, porque ahí encontramos, es un manual de instrucciones, es un manual, perdón, que nos ayuda a sacar, Pastor Heredia y pastores que están en la sala, nos ayuda a sacar respuestas o preguntas a nuestras respuestas. Y creo que es bien importante seguir escudriñando las escrituras y saber que la palabra permanece siempre fiel y seguir adelante en la obra del Señor. Pastor Adrián, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pastor Adrián Espinosa. Aló, aló. Sí. Sí, en esta exposición que usted relata, ¿no?, sobre Bartimeo y sobre la composición de ser discípulo de Jesús, Bartimeo se ve confrontado con ese liderazgo, ¿no?, de ese momento, y él es desplazado casualmente porque toma una convicción de Jesús, ¿no?, que él era ciego de nacimiento, y su sanidad comienza a ser cuestionada también. Pero ya él había sido sanado, él había tenido su experiencia. Pero en el capítulo de Juan que relata, ¿no?, habla Jesús casualmente sobre ciertas convicciones que tiene que tener un discípulo, un seguidor del Señor, ¿no? Dice, si permanecéis en mí. Y lo otro que dice es esa coma que sugiere el otro, ¿no? Y mis palabras permanecen en vosotros, ¿no? Esa dicotomía, ¿no?, para que se pueda vivir de la experiencia, de la creencia a la convicción. Y dice que él es la vid, nosotros somos el pampa, y separados de él, no, nada podemos hacer. Conlleva que el creyente tiene que tener una convicción profunda, ¿no?, de qué es el Señor y qué somos nosotros en el Señor. Porque valga la redundancia, como tiene esa observación, que pocos creyentes no dan la vida por el Señor. Una vez, yo me acuerdo, ¿no?, años atrás, en los años 80, en el tiempo que había el terrorismo, pues yo vivía en Tico María y trabajaba por esa zona. Y una noche que yo distribuía abarrotes, trabajaba por una tienda de abarrotes, y cerraron el camino y nos secuestraron a mí y a mi compañero. Y había un hombre de ahí, ¿no?, que le llamaban Mando. Y él tomó una observación cuando nosotros nos identificamos como evangélicos. Y nos dijo lo siguiente, ¿no?, ustedes pueden creer en cualquier cosa, nosotros podemos creer en la piedra. Pero este hombre decía, pero a mí me llama la atención, dice así, me llama la atención, que cuando nosotros vamos a lo que ustedes llaman iglesia, y nosotros preguntamos, ¿cuántos quieren morir por su Cristo? Y solamente sale ese hombre que ustedes llaman pastor y el otro que le llaman diácono. 2 personas. Y las demás están ahí sentadas. No están dispuestos a morir. Y entonces él decía esto, ¿no? Esa gente que no está dispuesta a morir por sus convicciones tiene que ser eliminada. La que no está dispuesta a morir por sus convicciones tiene que ser eliminada. Y va a la redundancia, ¿no?, que el Señor dice, ¿no?, el que no esté dispuesto a perder su vida por mí, no la va a hallar.
Pero el que esté dispuesto a perder su vida por mí, la hallará. Entonces salir de la zona de confort para estar dispuesto, ¿no? a morir por la causa. A morir por la causa del Señor para que haya verdaderamente la convicción, ¿no? de nuestra fe. Adelante Rosita, bienvenida. Gracias por estar acá. Gracias, siempre ya las cosas de Dios son las cosas de Dios y de ahí no me niego nunca. La verdad es que lo que tú estabas diciendo es una realidad. Y lo que decía el pastor Morales, no escuché mucho sobre lo que dijo el pastor Adrián porque tuve que salir un momentito. Pero lo que dijo el pastor Morales es la verdad. Estamos en el momento de que hay es que buscar del Señor. No hay de otra. Los tiempos están difíciles y cada día serán peores. Que nosotros estamos, digamos, cómodamente por la misericordia de Dios, pero eso no nos haga creer y convencer de que somos los privilegiados. Si no buscamos de Dios, igual para allá vamos. Entonces tenemos que estar apercibidos como las mujeres que estaban con sus lámparas, unas tenían aceite y otras no. Y así tenemos que estar tan listos como que el Señor viene esta noche. Y no hay de otra. Otra cosa, lo que tú decías ahorita sobre quién está dispuesto a morir por Jesús. Ese grado de fe es el que yo quisiera tener, anhelo y busco, porque yo me he puesto a pensar a solas. Me encanta cuando estoy sola y pienso y leo así sea un versículo y lo analizo, porque es el momento en que nadie me interrumpe, no hay llamadas ni nada y se puede analizar. Y yo siempre digo, Señor, ¿qué grado de fe tengo? La fe es creer tan ciegamente en lo que Dios dice, en lo que dice el manual de instrucciones, pero lo digo por mí y para vergüenza mía. Lee un pasaje, lo lee, ay, qué bonito. Y va a la iglesia y escucha el mensaje, qué bonito mensaje. Pero no nos toque vivir ese momento a ver qué tan fuertes somos. Ahí es donde se prueba la fortaleza, la fe, la fuerza, el creerle a Dios realmente. Entonces, eso me place, me gusta, me encanta. Y por esa razón yo ando escuchando mensajes de todo. ¿Por qué? Para llenarme más, para asegurarme, para entender. Le pido a Dios, ayúdame a entender tu verdad y tu palabra. Y fijémonos estos estudios tan maravillosos. ¿Y dónde estamos nosotros? Esto hay que dedicar tiempo, así como uno lo dedica, el otro también. Y los que están listos para presentar la ponencia, lo que sea, tienen que gastar su tiempo y alistarse. ¿Por qué no valoramos ese tiempo? Yo les pido encarecidamente que valoremos, que nos preparemos y adelante. Buenas noches y gracias por la oportunidad. Gracias, Rosita, gracias por participar, gracias por tu compañerismo. Adelante, Pastor Adrián. Gloria a Dios. Sí, sí, acá estoy en camino a la vigilia. Vamos a vigilar esta noche. Así Amén, que amén.
Sí, esta tarea que el Señor nos mandó, ¿no? De ir al mundo, ¿no? Es una tarea que el Señor nos manda de ir al mundo y hacer discípulos, ¿no? No hay otra cosa Pero baja la mano. que podemos hacer. No hay otra cosa más que la iglesia tiene que hacer discípulos, ¿no? Y eso es lo que nos toca hacer hoy. Y la pregunta era, ya que habíamos desarrollado qué discipulado, ¿no? ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es una creencia, ¿no? Creencia es creer en algo o en alguien, ¿no? O en alguna idea. Pero las convicciones, como hemos dicho, las creencias se demuestran por argumentos, pero las convicciones se demuestran por un estilo de vida. Entonces la fe es la certeza de lo que no se ve, ¿no? Es la certeza, ¿no? La convicción de lo que no se ve, ¿no? La fe es algo intangible, algo que no se puede ver. Por eso, ¿cómo pasar de las creencias a una convicción? Es solo por la fe, ¿no? Es fe. Si no tengo fe, no pasa nada, ¿no? Como dice la canción, si yo tengo fe, ¿no? Y eso es lo que necesitamos hoy en día, tener fe, ¿no? Como dice el Evangelio, si cuando habla de la fe, ¿no? Cuando si a alguien le falta la fe, ¿no? Es una pregunta que en el Evangelio está en cuanto al final de los tiempos, ¿no? Va a ser la fe la que va a primar. Entonces, esa fe tiene que ser demostrada, ¿no? Como en el caso de Gandhi, por ejemplo, en el tiempo de Gandhi, habían cristianos, hablaban de Cristo, pero ninguno de ellos tenía la convicción de demostrar una vivencia de Cristo. Por eso que la iglesia en el siglo XIX perdió a Gandhi, porque él decía, yo conozco a Cristo, y los cristianos no tienen nada de Cristo, ¿no? Y no vio convicciones de vidas en la que hoy, cuando somos llamados al mundo a hacer luz, no damos la talla de dar ese testimonio, ¿no? De ser luz. Entonces, ahí es donde tenemos que ver que el discipulado puede entrenar, ¿no? Puede entrenar siervos, puede entrenar personas de carácter y puedan demostrar, ¿no? Puedan demostrar con sus hechos, ¿no? Con sus hechos, un estilo de vida en el modelo que nos dejó Jesucristo. Gracias, Pastor Adrián, gracias por la apreciación y el contenido de su exposición. Gloria a Dios. Rogamos al Señor que nos siga ayudando en todo este caminar de su gracia y su misericordia. Voy a invitar a la hermana Rosa Rodríguez, estás ahí, Rosita, para que traigas una palabra de oración.
Gloria a Dios. Si no, voy a invitar al pastor Johnny para que traigas una palabra de oración, pastor Johnny, para despedirnos. Gracias. Amén, amén. Buenas noches. Sí, vamos a orar entonces. Padre, gracias te damos, Espíritu Santo, por este tiempo, porque tú, Señor, nos has guiado hasta este momento, Señor, para poder, Jesús, meditar en este tema, Señor. Gracias por poner, Señor amado, personas aquí para, Señor amado, estar en comunión contigo, Señor. Qué importante es la comunión, qué importante es la inonía, Señor, estar unánimes, Señor, juntos, Padre, porque eso te place a ti, te agrada, Señor, por eso que tú derramaste tu Espíritu Santo, Padre amado, porque encontraste unido, Señor, a tu pueblo, Padre. Gracias por este tiempo, Jesús, por la calidad, Señor amado, de palabra que haya habido hoy, Señor. Gracias, Jesús. Gracias te doy, Jesús. Bendice a mis hermanos, Señor, llévalos por un buen camino, por donde ellos deberían de ir, Padre. No les hace faltar nada, Señor. Guíalos, Espíritu Santo. Bendice, amado Padre, una plataforma e incluso, Señor, toda área, Padre. Bendice este lugar, Jesús. Gracias, Padre mío, por tu amor, por tu paz, Jesús. Te doy gracias, Jesús. Gracias por tu amor, Jesús. Amén, amén. Gracias, siervo de Dios. Nos estamos viendo el miércoles nuevamente. Gracias por estar. Que Dios le bendiga. Que tengan una apreciable fin de semana, usted y su familia y la iglesia donde participa, donde Dios ha colocado su vida. Gracias, bendiciones para todos. Chao, Rosita. Chao, Pastor Johnny. Hasta luego, Pastor Adrián. Bendiciones. Pastor Lidia. Gracias. Shalom, shalom. Bendiciones a Dios te todos. bendiga, Alberto. Amén.